Uno de los temas más importantes de la bioquímica es el estudio del metabolismo intermediario, hablar de la glucólisis, hablar del ciclo de Krebs o de también la beta oxidación. Pero antes de hablar de esto es importante que nosotros veamos los aspectos generales del metabolismo. Metabolismo. La palabra metabolismo viene del griego metabole, que significa cambio o transformación. El metabolismo se define como una cadena de reacciones enzimáticas mediante las cuales la célula puede intercambiar materia y energía con su ambiente, y de ese intercambio obviamente resulta la vida celular. Para vivir, las células necesitan carbono y necesitan de energía. Según la fuente de carbono, hay dos tipos de células. Células autótrofas, aquellas que utilizan CO2 atmosférico directamente, como las células vegetales, y células heterótrofas, aquellas que utilizan moléculas complejas como fuente de carbono. Esas moléculas complejas pueden ser proteínas, lípidos o hidratos de carbono. Y dentro de este grupo se encuentran las células animales y las células del organismo humano. Por otro lado, según la fuente de energía, hay dos tipos de células. Primero, las células fotótrofas, aquellas que pueden capturar directamente la energía solar o energía luminosa, como son las células vegetales. Y segundo, las células quimótrofas, aquellas que utilizan energía química, como las células humanas y las células animales. Las células del organismo humano, en conclusión, decimos que son quimoheterótrofas. ¿Por qué? Porque utilizan energía química y número dos, utilizan moléculas complejas como fuente de carbono. El metabolismo tiene dos fases. Uno, catabolismo. El catabolismo no es más que la degradación de moléculas complejas hasta moléculas más sencillas con la liberación de energía. Ejemplo, la degradación del glucógeno hasta glucosa, la degradación de un ácido graso hasta acetil-CoA. En segundo lugar tenemos el anabolismo, que es lo opuesto, es la síntesis de moléculas complejas o macromoléculas a partir de moléculas más sencillas con el consumo de energía, cuando la glucosa se convierte en glucógeno o el acetil-CoA se convierte en ácido graso, cuando sintetizamos proteínas a partir de aminoácidos, cuando formamos ácidos nucleicos a partir de nucleótidos. Todos estos son ejemplos de procesos anabólicos. El término anfibolismo se refiere a todo proceso metabólico que es tanto anabólico como catabólico, y el ejemplo típico es el ciclo de Krebs. En este esquema podemos ver la glucogénesis, la transformación de la glucosa o alfa-D-glucopiranosa a través de una serie de reacciones en un polímero de glucosa de estructura ramificada que tiene enlaces glucosídicos alfa-1,4 y enlaces glucosídicos alfa-1,6. Ese es ejemplo de proceso anabólico. Lo opuesto, convertir el glucógeno en glucosa, sería catabolismo. Anabolismo y catabolismo tienen características diferenciales. En esta tabla podemos ver que el catabolismo implica degradación. Es un proceso que es convergente. Y como ejemplo típico de convergente vemos que las proteínas, lípidos e hidratos de carbono, cuando se degradan, van a terminar en el ciclo de Krebs. Y por eso es un proceso convergente, coinciden al final en un punto final. Es un proceso obviamente que está asociado con la producción de energía, liberación de energía, por tanto es exergónico y es de naturaleza oxidante, lo cual significa que en él se generan moléculas como NADH, NADPH y FADH2 que posteriormente podrán convertirse en energía en la cadena respiratoria mitocondrial. Por lo contrario, el anabolismo implica síntesis, es divergente. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato puede seguir diferentes vías. Puede utilizarse para formar glucógeno, para formar pentosas fosforiladas, para formar ácido glucurónico, etc. Por otro lado, también el anabolismo es un proceso contrario al catabolismo, que es endergónico, consume energía y su naturaleza es reductora porque en él se consumen equivalentes reductores como NADPH. Anabolismo y catabolismo son dos procesos que están acoplados y ese acoplamiento principalmente es de tipo energético. Si tenemos un proceso que libera energía como es el catabolismo y otro que consume el anabolismo, obviamente debe haber alguna interrelación. Están interrelacionados, están acoplados. La energía liberada en el catabolismo se utiliza para formar ATP y luego el ATP pues va a ser utilizado para transformar moléculas simples en moléculas complejas. El estado estacionario dinámico no es más
que un equilibrio dinámico que existe entre anabolismo y catabolismo. Equilibrio no significa que anabolismo sea igual que catabolismo, sino que ese equilibrio es dinámico, de tal manera que se pueda mantener constante la composición del medio interno y esto se refleja en salud. Entonces, nosotros vemos que tanto en la infancia, en la adultez como en la vejez existe un equilibrio dinámico. En la infancia el anabolismo es mayor que el catabolismo, por lo tanto el infante crece. En el estado adulto hay una igualdad. Anabolismo es igual a catabolismo, mientras que en la tercera edad los procesos anabólicos son menores que los catabólicos y el sujeto pues comienza a perder peso. Fíjense que a pesar de que no son iguales en cada etapa de la vida, anabolismo y catabolismo, sí hay un estado estacionario dinámico, sí hay un equilibrio dinámico. ¿Y cómo lo sabemos? Fácilmente. Si medimos la temperatura corporal, la presión arterial, los niveles circulantes de glucosa, proteínas totales, albúmina, triglicéridos, en cada una de esas etapas de la vida vamos a encontrar que están dentro de niveles de referencia. Es la mejor evidencia de lo que es estado estacionario dinámico y su relación con la salud. Las flechas de Baldwin son unas flechas que sirven para nosotros representar las secuencias metabólicas. Aquí están representadas en color rojo. La importancia de estas flechas es que nos permiten a nosotros, con una simple inspección, con una simple ojeada de una secuencia metabólica, saber su naturaleza, saber si es una vía o es un ciclo, si el proceso es endergónico o exergónico, el tipo de enzimas, el tipo de reacción, etc. Hay dos tipos de secuencias metabólicas. Es decir, unas que son secuencias metabólicas abiertas, que son las vías metabólicas, como la glucólisis, glucogénesis, cetogénesis, etc. Y otros que son procesos metabólicos cerrados, como podemos ver abajo. Los procesos metabólicos cerrados se llaman ciclos metabólicos y ellos se caracterizan porque el producto de la última reacción viene a ser el substrato de la primera. Los elementos básicos de una secuencia metabólica son los metabolitos. Metabolitos no son más que las moléculas que participan en el metabolismo intermediario como sustrato o como producto. Y así, dependiendo de su ubicación dentro del esquema, pueden ser iniciales, intermediarios o metabolitos finales. Entonces, los metabolitos intermediarios pueden ser de continuidad y metabolitos de encrucijada. Y los finales no son más que los productos que se obtienen al final de la secuencia metabólica. También una secuencia metabólica necesita de agentes catalizadores, que son las enzimas, y muchas enzimas necesitan cofactores enzimáticos, ya sean coenzimas o iones metálicos, para tener actividad biológica. Las vías metabólicas se pueden analizar utilizando las flechas de Baldwin, y en este esquema podemos ver cómo podemos identificar a A como un metabolito inicial, B un metabolito de continuidad, C es un metabolito de encrucijada. ¿Por qué? Porque C puede convertirse tanto en D si es atacado por la enzima E3 o también puede convertirse en E cuando es atacado por la enzima E4. D y E, por tanto, son los metabolitos finales. Este ciclo metabólico podemos también analizarlo gracias a las flechas de Baldwin. Vemos A un metabolito inicial, B, C y D son metabolitos de encrucijada y el metabolito final, que es A, viene a ser el metabolito inicial, es decir, el metabolito con el cual se inició este ciclo metabólico. En este esquema general del metabolismo, nosotros podemos ver la degradación del glucógeno hasta glucosa 6-fosfato y de esta hasta pirúvico, el pirúvico hasta acetil-CoA, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria mitocondrial. Lo que queremos destacar en este esquema es los dos principales metabolitos. Tenemos ahí primero los metabolitos de encrucijada. La glucosa 6-fosfato arriba sombreada es el principal metabolito de encrucijada de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque él puede transformarse, la glucosa puede transformarse en glucógeno, puede convertirse en pentosas fosforiladas o puede oxidarse hacia pirúvico, acetil-CoA y terminar en el ciclo de Krebs. Por otro lado, vemos que el piruvato es otro metabolito de encrucijada. ¿Por qué? Porque se puede convertir en alanina y esta también puede generar piruvato. Pero el piruvato, mediante una reacción reversible, también puede convertirse en lactato. Pero el principal metabolito de encrucijada del metabolismo intermediario, no debemos olvidar que es acetilcoenzima A.
práctico. ¿Por qué? Porque acetil-CoA procede de pirúvico, de los cuerpos cetónicos, de ácidos grasos, de aminoácidos cetogénicos, y también este acetil-CoA puede utilizarse para formar cuerpos cetónicos, para formar ácidos grasos, para formar colesterol, y lo más importante es que el acetil-CoA termina de oxidarse en el ciclo de Krebs hasta CO2, agua y ATP. En el mismo esquema podemos ver que la fructosa, 6-fosfato y fosfenol piruvato son metabolitos de continuidad. Los metabolitos de encrucijada son aquellos que se encuentran en el punto de bifurcación o trifurcación de una secuencia metabólica. Vemos ahí acetil-CoA que tiene diferentes destinos metabólicos. Aquí mostramos el esquema general del metabolismo oxidativo. Este esquema tiene 3 fases. En la primera fase vemos cómo el glucógeno se degrada hasta moléculas de glucosa con la liberación de energía. Esa energía no es suficiente para formar ATP. Los triglicéridos se degradan en glicerol, que por gluconeogénesis puede transformarse en glucosa, y los ácidos grasos. Tampoco aquí, aunque se libera energía, no hay ATP. La energía no es suficiente para formar ATP. Y finalmente las proteínas se degradan hasta aminoácidos con la liberación de energía. No debemos confundir energía con ATP. El ATP no es más que una forma de energía. En la segunda fase del esquema general del metabolismo podemos ver ahora cómo la glucosa a través de la glucólisis se degrada hasta pirúvico con la liberación de energía que sí puede atraparse en forma de ATP. El pirúvico se convierte en acetil-CoA formando ATP. Los ácidos grasos mediante la beta oxidación liberan energía que también es atrapada en forma de ATP. Y los aminoácidos pueden desaminarse generando equivalentes reductores con la producción también de ATP. En la tercer nivel o tercera fase del metabolismo oxidativo mostramos nosotros el ciclo de Krebs. O sea, los aminoácidos, los monosacáridos y los ácidos grasos terminan de degradarse en el ciclo de Krebs, convergen y dan acetil-CoA. Y en acetil-CoA se almacena la mayor cantidad de energía derivada de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y en él genera equivalentes reductores, y esos equivalentes reductores finalmente van a ceder sus hidrógenos al oxígeno para formar agua oxidativa o agua metabólica, y durante este proceso de transferencia, que no ocurre directamente sino en la cadena respiratoria mitocondrial, la energía liberada se atrapa para formar ATP. El destino metabólico de los metabolitos de la dieta puede ser diferente y va a depender de las necesidades metabólicas de la célula. Y esto es lo que se llama la lógica metabólica de la célula. En esta frase es muy importante recordarla. ¿En qué consiste la lógica metabólica de la célula? La lógica metabólica de la célula quiere decir que la célula, todo lo que hace es oportuno y es suficiente. Por ejemplo, si la célula necesita energía, va a oxidar el nutrimento, lo va a oxidar para producir ATP. Si no necesita energía, va a transformar, por ejemplo, la glucosa en forma de glucógeno, los ácidos grasos en forma de triglicéridos, y los aminoácidos se van a utilizar para formar proteínas. Pero si tenemos aún más de estos nutrimentos, de estos metabolitos de la dieta, entonces los nutrimentos van a pasar a una tercera fase, que es transformarse, como es el caso de la conversión de glucosa en triglicéridos y la conversión de aminoácidos en glucosa mediante gluconeogénesis. El ATP se define como la moneda energética universal. Es la moneda energética con la cual la célula compra y vende. Es la moneda energética o la molécula con la cual las células vivas llevan a cabo todos aquellos procesos que implican la participación de energía. ¿Por qué el ATP es la moneda universal energética? ¿Por qué? No es porque sea la molécula de mayor cantidad de energía. Es, número uno, porque es una molécula o un nucleótido de alta energía. En segundo lugar, porque las enzimas que requieren energía prefieren el ATP. Y en tercer lugar, porque el ATP siempre está disponible en una cantidad constante dentro de la célula de 3 a 5 milimolar. Es importante recordar que el ATP no se almacena, sino que se va produciendo en la medida que se va necesitando. En esta tabla podemos ver la energía libre de Gibbs en el equilibrio de diferentes biomoléculas.
La energía se almacena en forma de enlaces químicos. Entonces, esa energía, cuando se libera al hidrolizar determinados enlaces, puede ser grande o pueden ser pequeña. Y así los compuestos se dividen en compuestos o biomoléculas microérgicas y biomoléculas macroérgicas. La moneda que se toma como punto de referencia es el ATP. Por lo tanto, cuando una molécula al hidrolizar se libera menos de 7.3 calorías por mol, se llama molécula microérgica o de baja energía. Y si la molécula libera 7.3 o más calorías por mol, entonces se llama molécula macroérgica. Aquí podemos ver cómo el ATP se hidroliza en ADP más PI, liberando 7.3 kilocalorías por mol, pero también puede hidrolizarse en AMP más pirofosfato y libera aquí 7.7 calorías. El pirofosfato a su vez se hidroliza y libera 8 calorías por mol. Pero no solamente los compuestos fosforilados tienen energía de enlace o almacenan energía importante. Tenemos que hay compuestos que almacenan mayor cantidad de energía que el ATP. Acetil-CoA, succinil-CoA, fosfocreatina, 1,3-bifosfoglicerato, carbamilfosfato, fosfenolpiruvato. Eso significa que estos compuestos de abajo, desde el acetil-CoA hasta el fosfenolpiruvato, cuando se hidrolizan, pueden transferir teóricamente su energía a la formación de ATP a partir de ADP más PI. El ATP no es el único nucleótido de alta energía, porque hay otros nucleótidos que tienen igual cantidad de energía que el ATP. Es el caso del GTP, UTP y CTP. Aquí podemos ver la estructura química del ATP. El ATP tiene 3 enlaces químicos. El primer enlace, que es este de acá, un enlace tipo enlace tipo éster, no es de alta energía. Luego este enlace fosfodiéster, sí es de alta energía, tiene 7.3 calorías. Y este enlace de acá, 7.7 calorías, también un enlace fosfodiéster. El ATP puede hidrolizarse de dos maneras. La forma más común es, como podemos ver abajo, es descomponerse en ADP más PI. Cuando lo hace así, la energía liberada es igual a 7.3 calorías por mol. Pero también vemos ahora con letras rojas que una forma más energética como el ATP se hidroliza. El ATP se hidroliza primero en AMP más pirofosfato y luego el pirofosfato, por acción de una pirofosfatasa, se va a hidrolizar en 2 moléculas de fosfato. Y la energía total liberada aquí es de 15.7 calorías por mol, a diferencia de la reacción anterior que eran 7.3 calorías por mol. El ATP, siendo la moneda energética circulante de la célula, tiene una gran cantidad de usos. Vemos cómo sirve para sintetizar macromoléculas, para formar potencial de membranas, para formar potencial de membrana, para la contracción del miocardio, del músculo esquelético también, para mantener procesos como la respiración, la circulación, también la participa en la secreción hormonal y en la transmisión del impulso nervioso. Y esta es la molécula llamada moneda energética circulante. Todas las células vivas, animales, vegetales, microorganismos, si van a requerir energía, necesariamente esa energía tiene que ser en forma de ATP. Esperamos que este video le haya sido de utilidad. Y si es así, le agradecemos que valore la posibilidad de compartirlo con alguien más, ya que todo conocimiento que no se comparte, que no se divulga, viene a ser como un tesoro dentro de un barco que se encuentra localizado en el fondo del mar.